El material de hoy lo grabé hace varios días antes de que pase esto. Dada la grave situación que atravesamos, en verdad llegué a dudar si era relevante el estar publicando un video de YouTube. Sin embargo, mientras lo editaba, escuché algunas de las ideas que quería compartir con ustedes y me di cuenta de que son relevantes ahora más que nunca. Si nosotros como sociedad aprendiéramos a apreciar el valor que tienen nuestras tradiciones ancestrales y a darles el lugar que se merecen, nada de esto hubiera pasado. Como digo hacia el final del video, creo que está en nuestras manos el unir estos dos mundos, porque lo único que nos puede frenar, aparte de la absoluta incompetencia de los gobernantes que escogemos, es el dejarnos ganar por nuestro racismo y por nuestros prejuicios. Ya es hora de despertar. Actualmente hay un gran interés por parte de la comunidad científica y académica acerca de si el uso de sustancias psicodélicas pueden ser herramientas válidas dentro de un proceso terapéutico. En este video vamos a hablar acerca de si el factor cultural y tradicional pueden también jugar un rol importante. Hola, mi nombre es Ramiro de Quimera Warriors. Dentro del mundo de la psicoterapia asistida con psicodélicos, creo que no se mantienen las suficientes conversaciones acerca de si es valioso o no el que este tipo de prácticas estén enmarcadas dentro de un contexto tradicional ancestral y también cultural. Hay algunas conversaciones que sí se mantienen y que son muy importantes, como por ejemplo el reconocer el valor de las comunidades como guardianas de este tipo de conocimientos. En segundo lugar, el cuidar a este tipo de conocimiento y de herramientas de prácticas colonialistas. Y en tercer lugar, el encontrar formas para que los practicantes de este tipo de terapias no acaben cayendo en prácticas de apropiación cultural. Sin embargo, es importante también hablar acerca de ciertos temas que son valiosos no solo para el terapeuta o la persona que lleva el espacio, sino también para aquellas personas que asisten, ya sea como pacientes en un proceso terapéutico tradicional o como exploradores de su conciencia que están buscando un mayor entendimiento de sí mismos. El primer tema entonces es el que entendamos que no existe una sola tradición o una sola cultura alrededor de este tipo de prácticas. Dentro del Ecuador hay 14 grupos étnicos reconocidos y varios de esos grupos tienen prácticas ancestrales que involucran el uso de la ayahuasca como una herramienta medicinal. Si es que vemos a los distintos pueblos que utilizan la ayahuasca como una planta maestra o como una planta medicinal, podemos darnos cuenta fácilmente que cada uno de ellos tiene distintos rituales, distintos idiomas, distintos contextos culturales y distintos simbolismos al momento de hacer sus ceremonias. Y cada una de estas prácticas es valiosa dentro de su contexto. Esto, por supuesto, significa que si estamos pensando en el optar por una herramienta terapéutica que incluye el uso de ayahuasca en este ejemplo, y estamos pensando hacerlo también dentro de un entorno ancestral, cultural, ritual, no podemos pensar que haya una tradición o una cultura que sea mejor que otra. Y yo creo que esta idea de que dos ceremonias distintas de dos culturas distintas pueden tener el mismo valor terapéutico no se limita solo al mundo de las ceremonias de ayahuasca. Hay una cantidad enorme de prácticas ceremoniales ancestrales que pueden utilizar plantas de poder distintas o que pueden no usar siquiera ninguna planta de poder y acceder a estados alterados de conciencia por medio de otras cosas como, por ejemplo, el baile estático o el tambor chamánico, y que también pueden ser no solo igual de valiosas culturalmente, sino igual de valiosas terapéuticamente. La segunda idea que es interesante tomar en cuenta es que, si bien es cierto la tradición y la cultura van de la mano, también en ciertas formas pueden contradecirse un poco. Por un lado, entonces, la tradición es aquello que tiende a mantenerse igual, ¿no es cierto? Uno trata de guardar y preservar las tradiciones. Pero por otro lado, también la cultura es un ente vivo y es un ente que va cambiando y va evolucionando conforme pasa el tiempo. Por poner un ejemplo, entonces, usemos el mismo caso de la ayahuasca que mencionamos anteriormente. La práctica tradicional era que, por ejemplo, el mal llamado chamán, el yachac, el sabio de la tribu, sea quien tenía el conocimiento de cómo preparar la bebida y quien la preparaba. Pero actualmente hay varios grupos ancestrales que han cambiado esto y ahora hacen que la elaboración de la bebida sea un tema comunitario. Otro caso podría ser el uso de aliados espirituales o animales de poder. Tradicionalmente, dentro de algunos grupos habían animales que eran considerados como potenciales aliados, pero habían otros animales que no se usaban y eran considerados tabú. En la actualidad, sin embargo, ya hay algunos grupos que han adoptado otros animales como parte de su práctica. Y lo curioso es que muchos de esos animales ni siquiera son lo que podríamos decir animales reales, sino que son animales mitológicos.
Hay un grupo en particular que yo conozco que ellos no solo elaboran ayahuasca del jaguar o ayahuasca de la serpiente, sino que elaboran un tipo de ayahuasca del dragón que utilizan. Un tercer caso podría ser el rol que la ayahuasca jugaba dentro de una ceremonia. Tradicionalmente, el chamán era quien tomaba la bebida, a veces también con su consultante, pero eran las dos personas. Y la ayahuasca ahí jugaba como un mensajero o como un maestro, de hecho por eso se les llama plantas maestras, porque le enseñaba al chamán cuál era el problema que había que solucionar de su consultante y también le podía guiar u orientar acerca de qué plantas usar para mejorar la dolencia si es que era un tema de salud. Actualmente, en cambio, ahora las ceremonias ya no son de dos personas, sino de grupos. Son comunidades más grandes que realizan ceremonias. En segundo lugar, ya no es solo el yachak quien toma la bebida, sino que ahora todos toman la bebida. Y luego, en tercer lugar, el rol de la ayahuasca ya no es el de esta planta maestra que te guía acerca de qué es lo que tienes que hacer, sino es más como un ente medicinal en sí mismo. Hay muchas personas que toman la ayahuasca con esta idea o con esta convicción de que en sí misma la ayahuasca es una medicina. Hay un video súper bueno donde hablan de estas diferencias culturales y les voy a dejar el link en la parte de comentarios o en esas tarjetas que salen en la esquina superior derecha. Finalmente, hay un tercer elemento que yo creo que es interesante mencionar y es lo que yo llamo el componente espiritual. Lo que debemos recordar es que muchas de estas prácticas ancestrales, y esto es especialmente cierto en el caso del uso de sustancias psicodélicas o enteogénicas, es que facilitaban a la persona el entrar en contacto con una realidad superior, llámese esto mundo espiritual, el mundo de arriba o una realidad no ordinaria. E incluso aquellas personas que se suscriben no necesariamente a este modelo energético o espiritual de terapia, sino más al modelo tradicional académico psicológico de terapia, terminan reconociendo que el valor de este tipo de experiencias es el darle a la persona esta conexión con algún tipo de una realización, un insight terapéutico, pero que le lleva a la persona a un estado superior de entendimiento. Esto es especialmente cierto en el uso de sustancias psicodélicas o enteogénicas porque con mucha frecuencia las personas reportan haber tenido esta experiencia de haber entrado en contacto con algún tipo de entidad superior. Puede ser como algún espíritu guía o puede ser incluso con la versión más alta del yo mismo que les guían y les ayudan y les dan lo que en psicología se podría llamar un insight terapéutico. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando en este mundo espiritual o en este estado de conciencia no ordinaria uno tiene la revelación de que tiene que hacer cosas que se salen de la tradición? Este es el caso puntual de distintas personas sabias de diferentes culturas y en distintos lugares del mundo que han sentido ya este llamado espiritual a abrir su conocimiento y a compartirlo con personas que no necesariamente son de su mismo entorno cultural. Esto por supuesto da pie a tener una conversación súper importante que la vamos a hacer en otro video acerca de cómo podemos incorporar estas herramientas que están compartiendo estas personas con tanta generosidad, pero hacerlas con el suficiente cuidado como para no caer en prácticas colonialistas y de apropiación cultural y rendirles el respeto y el homenaje que se merecen. Es mi opinión que no es lo más constructivo el mantener este tipo de conversaciones dentro de esta dualidad polarizada de la tradición se debe mantener firmemente o la cultura debe abrirse y ser innovadora. Yo creo que como seres humanos estamos listos para entender que no necesariamente tenemos que escoger una de las dos cosas y que estamos ya en capacidad de tener conversaciones que nos permitan, por un lado, respetar y cuidar la tradición de la forma en la que se ha venido haciendo por siglos en algunos casos, pero al mismo tiempo encontrar formas para que esta tradición sea aplicable y relevante al contexto moderno. Yo creo que lo importante es que cada persona pueda ser auténtica y pueda mantenerse también fiel a aquello en lo que cree. De esta manera es muy importante respetar a estas personas que sienten el llamado a ser los guardianes de los custodios de una tradición y que están haciendo esfuerzos realmente grandes por rescatar todos estos valores que a veces dejamos de lado. Y también siento que es importante el respetar a aquellas personas que sienten ese llamado a abrir su conocimiento y su saber compartiéndolo con personas de otras culturas o de otros países, porque va a ser solamente en esta coexistencia que vamos a poder encontrar una forma de llevar estas prácticas de una manera que respete y honre la tradición, pero que también sea útil a las personas de otros entornos culturales y de un contexto contemporáneo. Y ya que estamos hablando de personas, si te interesa saber qué características tiene un buen practicante de este tipo de disciplinas, pero también qué características tiene un practicante del que hay que cuidarse más que del COVID, te invito a que veas el siguiente video.